We are reliving the moment. El camuflaje numerado de larga distancia se vendió por un precio competitivo de 91,000 de oro. Teniendo en cuenta que ese es el precio competitivo y yo he escuchado rumores sobre lo que se pagó por el precio más alto. 0001, camuflaje. Pero vamos a entrar en eso y discutir esos rumores. Pero la gente se pregunta ¿por qué? ¿De qué se trata esta subasta? ¿Por qué se hace esto? Bien. Con la ayuda de este tipo italiano muerto. Voy a dar mi opinión sobre por qué sucede esto. And we necesitaremos saltar a esta cosa y dirigirnos. Regresemos a 1896 para obtener la respuesta. Which ironically was the inicio de la fiebre del oro de Klondike. Puede. No lo inventes. Y luego, una vez que be done that, vamos a hablar de lo que tiene que ver este tipo muerto. Reforjado, hola Duncan. Entonces, entremos en ello y hagamos un viaje por el camino de la memoria para encontrar las respuestas a ¿por qué se lleva a cabo la subasta? Espero que a estas alturas todos os estéis preguntando ¿quién es este tipo italiano muerto y qué hizo en 1896? Que era 20 años antes de que se construyera el primer prototipo de tanque. ¿Y qué tiene? Tiene que ver con un videojuego de tanques en 2026. Bueno, este es el economista italiano Vilfredo Pareto Enwi. Simplemente resumiré su vida como un tipo completamente inteligente. Pero hizo algunos observaciones que han durado durante hasta hoy aplicarse a la economía y que es en lo que nos vamos a centrar. Well, our friend Vilfredo here, observó en Italia en la década de 1890 que el 80% de la tierra era propiedad de solo el 20% de la población. También observó que el 20% de las vainas de guisantes que cultivaba en su propio jardín produjeron el 80% de su cosecha. El hombre contó los guisantes en interés de la ciencia. Entonces, juego limpio para ti, Fredo. Pero esto dio paso a lo que hoy se conoce como la regla 8020. Y siendo eso, aproximadamente el 80% de su producción proviene del 20% de los insumos. Ahora bien, en términos generales, esto se puede aplicar en muchas áreas diferentes. En primer lugar, es una regla general que ciertamente dentro del Reino Unido, el 80% del impuesto a la renta generado proviene de solo el 20% de la población. Y ahí también hay evidencia que demuestra que en la elaboración del vino, el 20% de un viñedo, ese uvas es la uva que contribuye al 80% del vino de alta gama y los ingresos que se generan para el viñedo, por lo que es de aplicación universal. También se puede aplicar en la fabricación de automóviles. También representa el 80% de la actividad de una empresa. Los ingresos se generan a partir del 20% de su base de clientes. Y ese es el poco que vamos a ver ahora. El 80% de los ingresos se genera a partir del 20% de la base de clientes. So let's explore that un poco más. Así que retomemos ese principio. Bombardeo de World of Tanks. Y la dura realidad es que para la gran mayoría de nosotros, el 80% de la base de jugadores, probablemente aquellos que no están seguros de por qué se realiza la subasta. ¿Cuáles son los precios? ¿Por qué la oferta es tan alta? ¿Por qué lo han cambiado de una subasta de bajada de precio a una subasta de subida de precio? ¿Por qué se incluyen los camuflajes? ¿Y por qué ahora se permiten créditos? Todo ese tipo de cosas. La conclusión es que me temo que tú y yo no somos el público objetivo de los juegos de guerra. We are not the priority. Cliente, porque una aplicación clásica de la regla 8020 parece ser el foco. Y eso se centra en el 20% de la base de jugadores que generará el 80% de los ingresos del juego. Ahora, yo intentaré darte un ejemplo de eso de algunos de los rumores que he oído hablar de ¿cuánto se pagó por los mejores camuflajes? Pero volveremos a la importancia de el 80% cuando empezamos a hablar de Reforged. Pero, ¿qué tiene el 8020 que creo que es aplicable a la subasta? Bueno, echemos un vistazo a la forma. La subasta ha sido estructurada en primer lugar. Bueno, primero, vamos. Echemos un vistazo al número de personas que están
pujar en la subasta versus el número of players that are not actually bidding. Y puedes verlo incluso en esta subasta aquí para el camuflaje E100. Allá, eran alrededor de las 7,000 postores para empezar y por supuesto, se diría que no todo el mundo estaba interesado en el camuflaje. Pero por supuesto, eso es parte de la estructura. Inmediatamente tratando de eliminar a las personas que no van a separarse de sus efectivo y contribuir al 80% de la generación de ingresos. Y ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, puedes ver que es de la estructura real, mismo donde nos dieron este precio competitivo. Y eso siendo una indicación de que es lo que usted necesitas pujar para poder ponerte entre el 25% de los mejores postores y, por lo tanto, garantice un premio de la subasta. Ahora es el 25%, pero tú probablemente podría hacer la suposición que alrededor del 5% de esos postores tenían aproximadamente el mismo precio y por eso hay una segregación entre el 20% superior y el 80% inferior incluso dentro de la propia estructura de licitación. Now if we echa un vistazo a qué tipo de precios tenemos. Estamos hablando de nuevo de esta oferta competitiva de 91,000 de oro alrededor de 500. Los jugadores habrían estado por encima de eso. Línea si se aplica la regla del 25%, lo que significa que aproximadamente 500 y un poco más estaban debajo de esa línea. Y entonces mucha gente pagó menos de 91,000 por este camuflaje en particular. Pero si vas a creer todo lo que es, dando vueltas en los distintos foros y plataformas, y yo personalmente no he visto ninguna evidencia. Pero hay una sugerencia de que la oferta que fue Successful en Securing Camo 0001 estaba en la región de 2 millones de oro. Así es, 2 millones de oro. Entonces, si luego intentas difundirlo y resolverlo dentro de ese top 500, sí, el individuo superior está pagando 2 millones de oro. Dejar. Hagamos un viaje rápido a la tienda y veamos cuánto eso realmente significa en términos de efectivo. Valor. Puedes ver aquí que 103.000 de oro costarían 124 libras. 99. Si hacemos los cálculos o, de hecho, conseguimos que la IA haga los cálculos por nosotros. Entonces hay una sugerencia de que 2 millones de oro costarían alrededor de 2,400. Entonces, si hay que creer en esos rumores, then at least one player on their own ha aportado un valor equivalente a 2,400 a la cuenta bancaria de Bargaming y por supuesto, jugador número 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente probablemente habrían sido en esa región de oferta alta también. Entonces, hay bastantes posibilidades de que el 20% de los mejores postores en la subasta, por el camuflaje de larga distancia aportado más ingresos que el otro 80% de los postores que quedaron por debajo de la línea. Y es pretty obvious that all of the personas que participaron en la subasta claramente han aportado más ingresos que el resto de nosotros que no. Espero que esto haya arrojado algo de luz sobre las posibles razones por las que la subasta se está llevando a cabo de la forma en que está. Se trata de maximizar ese 80% de los ingresos del 20% de las personas que están either willing to pay it or can afford to pay it. ¿Pero qué significa eso para el 80% restante y cómo se vincula eso? Into Reforged and our old friend Duncan, quien sabemos ha sido ceremoniosamente expulsado del juego. Bueno, vamos. Echemos un vistazo a eso también. Bueno, la buena noticia es que para el 80% restante, a veces referido como los muchos triviales, hay algunas circunstancias en las que no pueden ser ignored and focus has to be switched over to them. Y creo que esto puede tener ocurrió con respecto a los reforjados y a los comandantes aquí porque cuando 80% estar tan desilusionado y enojado con una empresa que amenaza la propia existencia de la organización, entonces usted tienes que actuar y tienes que escuchar. Entonces tal vez es por eso que estamos viendo los cambios a Reforged que muchos de la base de jugadores están pidiendo.
Pero, lamentablemente con respecto a la subasta, creo que es el futuro. Can Strack because it is generating a cantidad significativa de ofertas e ingresos. Independientemente de lo que la mayoría de los jugadores piensen al respecto. Hay suficientes participantes que generen suficiente interés. Que sea un modelo que se lleve adelante. Y sospecho que están numerados. Los camuflajes seguirán igual de bien. Es una diversificación lejos de simplemente vender los tanques. Ahí lo tienes. Esa es mi opinión sobre lo que está pasando con la subasta. Espero que te haya resultado interesante o incluso útil. Y muchas gracias por mirar y por supuesto no te olvides de suscríbete si estás disfrutando del contenido. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus pensamientos. ¿Estás de acuerdo con lo que yo he dicho o no estás de acuerdo?